Efectivamente, yo les voy a comentar sobre Green Lab Biotechnology, que en realidad es una empresa innovadora y es pues hoy en día única en su corte en lo que es en Panamá, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Green Lab Biotechnology? Bueno, lo que hacemos es básicamente ofrecer esta tecnología de la propagación comercial a nivel masivo, ¿verdad? Por primera vez en Panamá. Esta técnica de verdad que ya vamos a hablar un poquitito, que se llama la micropropagación, ¿verdad? Es como generar plantitas en condiciones in vitro. Es algo que hoy en día, hasta que apareció Green Lab, pues estaba únicamente destinado a lo que era la investigación en universidades, en centros gubernamentales. Nosotros, nuestro objetivo es poder llevar los beneficios de esta nueva herramienta y de la biotecnología vegetal al sector agrícola, forestal y ornamental de Panamá, ¿verdad? Entonces, para eso estamos destinando inclusive rubros altos, más o menos un 10, un 20% de nuestro presupuesto anual en lo que es en investigación y desarrollo, para poder entonces aplicar la biotecnología a este sector que tanto lo requiere. Como les decía, ¿qué es nuestro core business o qué es lo que hacemos? Es hacer plantas in vitro, ¿verdad? O en términos más científicos, hacer un proceso de micropropagación. ¿Qué es eso? Es básicamente tomar tejidos vegetales, colocarlos en estas condiciones que ven ahí, ¿verdad? En donde los frascos están sellados, están estériles, en donde hay como una gelatina, ahí se ve oscura, eso es un medio de cultivo que tiene todos los nutrientes para que la plantita que uno coloca crezca y multiplique, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es crecer plantas en un laboratorio con condiciones completamente controladas y estériles. ¿Y esto por qué es útil? Porque bueno, resulta que en el campo nosotros a veces tenemos plantas élite, ¿verdad? Aquí para nosotros será muy fácil entender que todos nosotros somos seres humanos, pero usted y yo somos parecidos, pero no somos iguales. Tal vez yo soy intolerante a la lactosa y tal vez a otra persona por ahí le cae mal el gluten. No sé, ¿verdad? Cada uno tiene sus particularidades. Yo soy más alto, otro es más delgado, ¿verdad? Entonces, en una plantación, esa desuniformidad no nos sirve. Las plantas necesitan tener todas las mismas características de resistencia, de productividad, de tolerancia al ambiente, de adaptabilidad a los cambios que están ocurriendo con el cambio climático, ¿verdad? Entonces, lo clave aquí es que uno va a esa plantación, selecciona las plantas élite, es decir, las que tienen las mejores características en producción de fibra, en tamaño de los troncos que estamos buscando madera, o en la parte agrícola, ¿verdad? El café que comentaban por ahí, en las plantas que te dan una mejor calidad de taza. Y esas genéticas superiores, uno las selecciona, toma células madres, que en realidad se llaman meristemos en las plantas, pero son como el equivalente de la célula madre de nosotros, y esta célula madre la inicio in vitro, que es lo que vemos ahí fase 1, ¿verdad? Esas células madres se colocan en condiciones in vitro y comienzan a multiplicar, es decir, generar muchas plantas. Entonces vemos aquí en el diagrama que en la iniciación hay una plantita y después esa una plantita se convierte en 3. Nosotros, gracias a este cultivo in vitro, podemos de las células madre generar plantas y cada 4 a 6 semanas multiplicar masivamente ese stock. Es decir, si yo traigo 100 tejidos de la planta madre, los coloco in vitro y a las 6 semanas esas 100 tejidos me dan 500 plantas y así cada 4 semanas. Entonces es un proceso exponencial en el que yo clono la genética que me interesa. Y una vez que tengo las plantas listas, las enraizo y las paso a las fases de vivero para que ese plantoncito pueda ir al campo, ¿verdad? Y entonces tener una plantación homogénea con plantas que vienen de cultivo in vitro y que traen pues esta genética superior que hemos seleccionado, ¿verdad? Las vitroplantas producidas por estos métodos en realidad tienen un montón de ventajas, ¿verdad? No solamente es el tema de la homogeneidad genética, sino que también hay un tema de homogeneidad fitosanitaria. Muchas veces cuando en campo estamos cortando plantitas o usando semilla, también estamos, al hacer un esqueje o llevarnos parte de un tejido de una planta hacia otro lugar, estamos moviendo una enfermedad también, porque si la planta tiene un hongo, tiene un insecto, también lo movemos, ¿verdad? Al producir las plantas en laboratorio, en condiciones controladas, completamente estériles, eliminamos toda agente contaminante, ¿verdad? Además, en este cultivo in vitro, como estamos partiendo de células madres de las plantas, que se llaman meristemos, como mencioné, estas células madres hacen que tengamos plantas con un mejor crecimiento, porque están como rejuvenecidas, ¿verdad? Tienen una fisiología mucho más activa. Y por el conjunto de plantas más saludables, con una mejor fisiología, tenemos plantas más fuertes, que llegan al campo, se desarrollan mejor, se adaptan a los estreses ambientales y por ende pues producen más, que es lo que al final nos interesa, ¿verdad? Por último, en el laboratorio hacemos un proceso natural,
La planta per se en campo ya está produciendo a partir de sus meristemos nuevos hijitos, nuevos esquejes, nuevas ramas. Nosotros lo único que hacemos es este proceso, hacerlo en laboratorio con condiciones controladas para maximizar su eficiencia. Y algo que en campo me podría tomar un año, sacar, no sé, 1.000.000 de plantas, en el laboratorio yo puedo acortar ese tiempo y hacerlo en 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces esas son muchas de las ventajas que obtiene este método. Nosotros hoy en día, pues, esos son algunos diagramas de nuestras instalaciones. El laboratorio Green Lab Biotechnology está en Santiago de Veraguas y tenemos una capacidad de producción de 7 millones de plantas por año, ¿verdad? Vemos que hay un componente también social importante. Al estar ubicados en Santiago de Veraguas, nosotros le estamos dando capacitación a un montón de gente, ¿verdad?, local, que tal vez no está ubicada en las zonas más pobladas de Panamá como la ciudad, y les estamos enseñando sobre cómo trabajar en laboratorio, cómo trabajar con biotecnología, ¿verdad? Y altos estándares asociados con las empresas de manufactura. Y bueno, 7 millones de plantas es lo que podemos producir, pero de las cuales más o menos nuestros viveros nos permiten colocar 2 millones de plantas por año en Panamá. El resto pensamos que es para exportación. Además de la producción de plantas, Green Lab puede dar otros servicios, ¿verdad? Como servicios de limpieza de genéticas cuando se han enfermado con virus, con bacterias, o servicios, digamos, de crioconservación o microbización, que pues son términos que utilizamos a veces en agricultura. Para ir cerrando, también les presento una tecnología nueva y única que estamos desarrollando nosotros aquí en Panamá, que se llama el sistema INEX. INEX, ¿por qué? Porque es como el punto intermedio entre in vitro y ex vitro, ¿verdad? Ex vitro es cuando la planta sale del laboratorio. Entonces, este sistema INEX nos permite generar plantas que todavía están en condiciones controladas, ven que están dentro de una cajita plástica estéril, pero ya tienen un sustrato. Entonces la planta empieza a enraizarse y a desarrollarse en condiciones más similares a las del campo, y pues esto nos permite que las plantitas que se obtienen se puedan exportar muy fácilmente o movilizarse muy fácilmente a lugares en donde tal vez el acceso es restringido, porque en un pallet estas cajitas pueden almacenar 100.000 plantas o hasta 200.000 dependiendo de la especie. Entonces en realidad en espacio muy comprimido podemos movilizar un montón de material. Este video es muy cortito, dura 1 minuto, pero quiero que vean cómo se hace el proceso, porque en realidad es una innovación, es algo innovador que estamos haciendo nuevo en Panamá y pues bastante también innovador a nivel mundial. Es tecnología que hemos traído de Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, en condiciones estériles ven cómo se producen las plantitas, con pinzas, con bisturí, se llevan a los recipientes y los recipientes se sellan, ¿verdad? Entonces eso, vean que está en condiciones completamente estériles, la planta no tiene ninguna enfermedad gracias a este método de producción, ¿verdad? Una vez que las plantas han crecido, se lleva al invernadero y se empiezan a quitar los plásticos. Entonces es una forma muy fácil de tener acceso a la tecnología in vitro, de movilizarla y poder utilizar estas plantas sin la necesidad de tener facilidades complejas y complicadas de laboratorio, ¿verdad? Entonces estamos muy orgullosos de que este método nos permite exportar a Europa, a Asia, a África, y pues también poner la tecnología a disposición de productores de zonas más lejanas como el Darién, ¿verdad? O inclusive Bocas del Toro. Las plantitas se reciben y se mueven nada más ya a sus recipientes finales, y cuando se ha desarrollado lo suficiente está lista para ir al campo, ¿verdad? Entonces es una forma de que la tecnología se simplifique para que el usuario pueda de manera simple tener acceso a ella, ¿verdad? Y por último, algunos ejemplos importantes de lo que hemos hecho en el área forestal, que es lo que más estamos conversando. Bueno, Guayacán tenemos 3 años de estar produciendo plantas para Green Pearl, que reforesta, y otras empresas reforestadoras con plantas superiores, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el Guayacán es una especie muy importante y emblemática de Panamá, y esta es una forma de producir plantas sin estar afectando las plantaciones que tenemos, ¿verdad? Y seleccionando plantas élites que puedan ser adecuadas para los cambios ambientales que está viviendo hoy en día Panamá. Paulonia es una especie muy utilizada en el mundo para la producción de madera por su rápido crecimiento, y bueno, nosotros inclusive hemos estado generando una cosa que se llaman tetraploides, es aumentarle la carga cromosómica a las plantas, y eso suena como tecnología de la NASA, pero en realidad es algo que es muy común, ¿verdad? Los plátanos que comemos son tetraploides, o sea, ya tienen más de 50 años de que alguien cruzó
plantas y generó un aumento cromosómico y por eso el plátano es grande. ¿Han visto los bananos que uno compra como en las zonas más nativas, que son así chiquititos? Bueno, ¿cómo pasó de ser un plátano chiquitito a un plátano grande? Porque aumentó la carga cromosómica. Muchas de las fresas que comemos, ¿por qué son grandes y bonitas? Porque aumentó la carga cromosómica. No se cambian los genes, son los mismos genes, pero se duplica la presencia de esos genes y hace que los órganos sean más grandes. En Paulonia hemos hecho eso y nos permite tener plantas que entonces tienen un mayor crecimiento y una mayor producción de madera, ¿verdad? Entonces son ejemplos de cómo estamos llevando la biotecnología vegetal a la disposición del sector agrícola y forestal panameño, ¿verdad? Hoy en día tenemos estos protocolos forestales que ya nos permiten producir árboles de Guayacán, de teca, de Paulonia, de cocobolo y de diferentes caobas. Y también en la parte, pues, agrícola, que tal vez no nos atañe tanto hoy, pero también les cuento que tenemos un grande rubro de frutos rojos, fresas, frambuesas, moras, arándanos, sobre todo para la exportación. En café tenemos cafés arábigos, robustas y algunos híbridos, es decir, genéticas nuevas. Tenemos piña, varias pitayas, más de 20 diferentes genéticas de pitaya, plátanos y bananos, gran rubro de tubérculos, ñame, papa, chino, toa, yuca. Todo esto es importante porque es un rubro en donde las virosis, hay demasiados virus en estos tubérculos, ¿verdad? Y hacen que cada vez el productor obtenga cada ciclo al utilizar la misma semilla, es decir, yo sembré una papa, una planta de papa, cosecho todos los tubérculos y me guardo alguno para la siguiente generación. Ese que me guardo se lleva a los virus. Y entonces, ciclo con ciclo, mi plantación está más enferma y ciclo con ciclo produzco menos, ¿verdad? Entonces, al producir la planta in vitro, nosotros eliminamos esos virus y el productor puede entonces retornar, ¿verdad? Mayor rédito de la inversión que está haciendo. Y pues también estamos entrando en la producción de papaya y de patrones de cítrico, rubros en donde hay importantes enfermedades, virosis, por los que el cultivo in vitro pues viene a ser una solución para el productor panameño, ¿verdad? Esto es un gran resumen de lo que estamos haciendo a nivel de biotecnología vegetal y bueno, quedamos a la orden pues para todos los que puedan estar interesados en ello.